he comenzado una serie de enseñanzas que lo he titulado Desarrolla los hábitos que producen fe. Y mi tesis o mi argumento es bien simple. La vida está hecha de hábitos. Toda la vida está hecha de hábitos o de disciplinas. Aun cuando tú te creas indisciplinado o falta de hábitos, tú los tienes y tienes muchísimos. Tenemos hábitos para cada cosa, para todo funciona por medio de hábitos. Y les puse algunos ejemplos la semana pasada. La fe no es algo que sea diferente a las demás partes de la vida del ser humano. Porque en primer lugar todos tenemos fe. La Biblia dice que Dios ha repartido una medida de fe a cada persona. Así que nadie puede decir yo no tengo fe. Tal vez puede decir yo tengo poca fe, como en el caso de un hombre que una vez se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ayuda mi fe, ¿verdad? Ayuda mi fe. Entonces podemos pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Y el Señor nos va a llevar a su palabra y nos va a enseñar cómo aumentar esa fe. No es algo que en un momento de éxtasis espiritual la fe se nos va a dar. Es posible que algunas personas reciban una extra inyección de fe a través de esa conexión espiritual con Dios en un momento de éxtasis espiritual. Sí, porque cuando Dios quiere hacer, a Él no le pide permiso a nadie y Él hace como Él quiere hacer. Pero normalmente, regularmente, la fe Dios nos la desarrolla a través de ciertos hábitos que en su palabra los encontramos, que si desarrollamos estos hábitos como por respuesta natural o como por resultado natural, la fe se va a inflar, se va a hinchar, se va a desarrollar en cada uno de nosotros. Pero de eso ya yo lo he explicado, solamente que quiero hacer un resumen rápido. El Señor Jesús dijo, cuando yo venga a la tierra, hallaré fe en la tierra. Mira, todo lo que Jesús quiere encontrar aquí en la tierra, cuando Él regrese por segunda vez, es si hemos sido hombres y mujeres de fe o no. O si hemos desarrollado nuestra fe o no la hemos desarrollado. ¿Verdad? Dios nos ha dado una inteligencia a todos, pero depende de cada uno desarrollarla. ¿Amén o no amén? Amén. Todos tenemos un nivel, todos tenemos una cierta cantidad de sabiduría, pero depende de cada uno si la desarrolla o no. Todos tenemos un nivel o una cierta cantidad de sentido común, pero depende de cada uno si la desarrollas o no. Todos tenemos una cantidad, aunque sea mínima, pero tenemos una cantidad de fe y depende de cada cristiano si la desarrolla o no. Entonces la pelota está de nuestro lado, ¿verdad? El Señor dijo, ahí te doy fe, y nos dio la pelota. Ahora, ¿tú qué haces con esa pelota? ¿Te la dejas quitar? O hábilmente la pasas para otro compañero, él te la devuelve y metes el gol. Depende de cada uno, ¿verdad? Así que de eso se trata estas enseñanzas. Y voy pasito a pasito porque me gusta que puedan las cosas quedar bien entendidas, perdón. El apóstol Pedro, hablando de Pablo, decía que él repetía una y otra vez las cosas que él enseñaba. Bueno, a través el próximo, por favor, a través de un pequeño pasaje, aquí, quizás hasta medio escondido en el libro de Hebreos, encontré 4 hábitos que nos pueden ayudar a desarrollar la fe. Seguro que hay más, posiblemente hay más, de seguro que sí. Pero estos son los 4 que hace unos años yo lo recibí directamente de Dios, estudiando la palabra, mis ojos se abrieron y yo, cuando uno mira ahí no ve nada. Pero ese día
Biblia, leyendo, yo vi 4 hábitos, así los vi, 1, 2 y 3. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así como puse las letras en rojo, así es como yo lo vi ese día cuando estaba leyendo este pasaje. Vi vi por mis ojos espirituales que estas 4 palabras o estas 4 frases se iluminaban. Podía ver estas 4 cosas y dije, aquí hay 4 cosas. Dios me puso en mi corazón, aquí hay 4 cosas que si tú las aplicas a tu vida, las habitúas en tu vida, te va a dar como resultado natural fe. Y la primera, estoy todavía hablando de la primera. Por la fe Moisés dejó a Egipto. ¿Cuál es ese hábito? El hábito del riesgo. Mientras más riesgos tomamos, más altos riesgos comenzamos a tomar. Comienzo tomando un riesgo pequeño. Eso me anima a tomar un riesgo más grande. Tomo el riesgo más grande y me da resultado. Eso me anima a tomar riesgos mucho más altos, mucho más grandes. Tomo este riesgo mucho más grande y veo que trae resultado. Me anima a que yo tome un riesgo más grande. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿usted sabe qué significa fe en una sola palabra? Fe es riesgo. Fe es riesgo. Fe es riesgo. De hecho, la mayor evidencia de nuestra fe en Dios es cuando tomamos riesgos. Amén. Esa es mi mayor evidencia. Cuando la gente te mira y ve si tú eres un hombre o una mujer de fe, no te mide de acuerdo, no te mide por una medida espiritual de fe, de cuánto le has creído, sino te mide tu fe con una métrica de vida natural. Va a observar inconsciente o conscientemente cuántos riesgos tú tomas en tu vida en el nombre de Jesús. Mire que la métrica o la manera de medir la fe, siendo una palabra espiritual, no es a través de una medida espiritual, sino a través de una medida natural. Si tú ves que yo tengo la costumbre o tengo el hábito de que no tengo temor a correr riesgo, entonces tú vas a decir, wow, este es un hombre de fe. Así que tú no estás midiendo mi fe por la cantidad de tiempo que tú me ves orando, porque no me ves cuando yo oro. O tú no ves la cantidad de fe que yo tengo porque el pastor es un hombre de ayuno. Tú nunca ves cuando yo ayuno, ¿verdad? Tú no ves mi fe de acuerdo a cosas espirituales que puedas ver en mí, sino a cosas naturales en las que yo estoy dispuesto a correr el riesgo, a tomar el riesgo, a fracasar o a no fracasar, a perder o a no perder. Dice, mire, el pastor no le tiene miedo, él corre el riesgo, hasta puede perder su vida, puede perder su salud, puede perder dinero, puede perder tiempo, puede perder, ¿cómo se dice? Reputación. El pastor está dispuesto a perder. Está dispuesto a perder a Egipto, a dejar su zona cómoda. De esa manera es como nosotros nos damos cuenta si somos gente de fe o no. No sé si me explico. Porque en la iglesia estamos acostumbrados a espiritualizar todas las cosas y creemos que medimos la fe de un cristiano por medios espirituales, y no, medimos la fe de un cristiano por una métrica de vida natural, por medio de medidas naturales, ¿verdad? Y esta medida es cuánto estoy dispuesto a tomar o a poner el riesgo por la causa de Cristo. La cantidad de riesgo que yo estoy dispuesto a tomar es la cantidad de fe que yo tengo. Amén. Amén. Entonces, Moisés no tuvo miedo de dejar Egipto, de correr el riesgo, de llevarse a 3,5 millones de personas, más animales, más objetos, cosas, comida,
de desayunar a 3,5 millones cada día? ¿Cómo dar un snack entre el desayuno y el almuerzo a 3,5 millones? Millones de niños, bebés pidiendo leche y cambios de pañales. ¿Cómo darle el lunch, el almuerzo a 3,5 millones y luego el snack entre el almuerzo y la cena y luego 3,5 millones de cena cada día? ¿Cómo darles de beber? ¿Cuántos miles de litros de agua necesitaban para cocinar y para beber? Y para llevarlos al baño. Imagínense, 3,5 millones de personas necesitaban baño para hacer el 1 y el 2. ¿Cómo proveer todo eso? Y ellos tenían cada uno su rinconcito, sus propios baños, su propia recámara, su propio estudio, su propio apartamento. En Egipto tenían su comedor, su cocina, tenían su trabajo, tenían sus funciones, y ellos tenían comida, tenían bebida, tenían baño, tenían snacks, tenían leche, tenían todo para comer. Ahora 3,5 millones allá, qué riesgo más grande. Uno nunca se pone a pensar en eso, ¿verdad? Por ejemplo, lo del baño. ¿Cómo va a ser 3,5 millones el baño en el desierto? El desayuno. Imagínense, ok, 3,5 millones de personas, levántense, vamos a desayunar. 3,5 millones de personas para desayunar. Dios mío, qué obra para más grande, qué riesgo para más. Con razón la gente le decía, no hay comida, nos has traído para morirnos en el desierto. Bueno, de esto hay mucho que hablar, pero necesito pasar al siguiente hábito, ¿verdad? El primer hábito es habitúate a tomar riesgos, habitúate a tomar riesgos. Mientras más te habitúas, más riesgo más grande vas a tomar. Y esa es la medida de tu fe. El tamaño de la medida de tu riesgo es la medida de tu fe, es la medida de tu fe, es la medida de tu fe. Amén. Amén. Ese es número 1. Ahora, antes de terminar, quisiera contarles una historia. Quisiera contarles la historia de un antiguo rey que recibió como regalo 2 halcones. Hermosos halcones, hermosas aves. Así que llamó a su maestro de aves para que les dé de comer, para que los entrene. Así que pasados unos días, llamó el rey al maestro de aves y le dijo, ¿cómo van mis halcones? Y le dijo, mi rey, un halcón va perfectamente bien, come, bebe, vuela y obedece a las órdenes que yo le doy, a las instrucciones que yo le doy. Pero el otro halcón, desde que llegó, está parado en la misma rama y nunca se mueve. Dijo, ¿cómo va a ser eso? Entonces llamó él a la gente de su corte y le dijo, por favor, busquen brujos, sanadores, sabios, por todo el imperio, para que vengan y me ayuden a maestrar a este halcón. Y buscaron por todo el imperio brujos, sanadores, esos gente sabia, vinieron y estuvieron allí días y no pudieron sacarlo de la rama del árbol. Entonces, como no pudieron, la gente supuestamente más sabia del imperio, el rey promulgó una noticia en todo el imperio: por favor, el que sepa cómo tratar halcones, que venga y me ayude con este halcón, y le voy a dar una cuantiosa fortuna. Ofreció ahí bastante fortuna por alguien que le pueda ayudar. Y entre mucha de la gente que llegó un pobre campesino, ¿verdad? Y estuvo ahí durante la tarde tratando con el animal. A la mañana siguiente se levanta el rey y ve que el halcón está volando alrededor de su palacio. Y dijo: llámenme a ese campesino para que me diga cómo lo hizo, es un mago, es un sabio, ¿qué es lo que hizo? Y le preguntó al campesino: ¿qué hiciste con este animal para que comience a volar? Y dijo: mi rey, fue bien fácil, le corté la rama. Y cuando le corté la rama, el animal no le quedó más remedio que darse cuenta que tiene buenas
para vivir, para dormir, para crecer, para desarrollarse, para tener hijos, para hacer familia, a gusto. Pero el Señor le dijo, deja Egipto. Tenemos que empezar a dejar cosas que nos impiden. Y en la semana pasada me concentré qué es lo que tenemos que dejar. Que tenemos que dejar nuestra zona de confort. Y les expliqué qué es nuestra zona de confort a través de la historia de cómo Abraham tuvo que desprenderse de su hijo, de su único, a quien amaba entrañablemente. ¿De qué rama? ¿Qué rama? ¿A qué rama estás agarrado? Suéltate. Suéltate. ¿Quieres avanzar? Suéltate. ¿Quieres desarrollarte? Suéltate. ¿Quieres lograr tus metas? Suéltate. ¿Quieres conocer más a Dios? Suéltate de aquello que te está impidiendo conocer a Dios. ¿Quieres aprender a orar? Suéltate de aquello que te está impidiendo aprender a orar. ¿Quieres una vida mejor para tus hijos, para tu familia, para tus nietos? Suéltate de aquello que te está impidiendo lograr ese avance para tu familia, para tus hijos y para tus nietos. Yo tuve que dejar mi país. Ustedes tuvieron la cantidad necesaria de riesgo para dejar sus países, para venir aquí. Pero aquí venimos a Estados Unidos y nos apoltronamos, nos acomodamos. La gente en nuestros países, y a lo mejor nosotros mismos, teníamos que tomar 1, 2, 3 buses para llegar a la iglesia. Y aquí solo tomamos nuestro propio carro. Buses o trenes llenos de gente. Yo he pastoreado en Panamá en zona rural, donde el domingo, después del culto de la mañana, iba a hacer un culto por la tarde a un lugar montañoso y me prestaron una bicicleta. Ustedes se imaginan cómo cuando yo 1 hora de ida de bicicleta, de subida y 1 hora de bajada, yo llegaba a mi casa así los domingos en la noche, ¿verdad? No aguantaba. Así es como se hace la iglesia en Panamá, en Perú, en Argentina, en México, en El Salvador, en Latinoamérica, en Asia, en África. Se camina, se monta en burro, se monta a caballo, se monta en una bicicleta. Uno tiene que subir la montaña, tiene que bajar la montaña. Y cuando llueve, mi querido hermano, tú bajas la montaña con la bicicleta en el hombro, porque no puedes manejarte de subida ni de bajada. Así me ha tocado a mí. Venimos aquí y nos acomodamos. Qué buena cama, buenas sillas. Mire, hasta con respaldar. Yo he pastoreado iglesias donde las sillas eran bancas sin respaldar. Imagínate, en ese tiempo los cultos demoraban 3, 4 horas, ¿verdad? Y estar sentado sin respaldar. Y la gente venía y se llenaba la iglesia y la gente venía caminando de todas partes. Venimos para acá y nos acomodamos y Dios te dice, suéltate de ese acomodo. Amén o no amén. Amén. Suéltalo. ¿Quieres avanzar? Suéltalo. Venimos aquí y nos conformamos. Ya tenemos este poquito, ya tenemos este pequeño confort que no lo teníamos en nuestro país. Estamos felices, conformados. Y el Señor dice, deja tu conformismo, que hay más. ¿Crees que esto es todo? Pues hay más todavía para ti. Y no es para ti solamente, sino para que compartas con otras personas del país de donde provienes. Y aquí hago un paréntesis. Y ojalá un día esta iglesia sea lo suficientemente grande como para que podamos tener un ministerio que en mi vejez yo quiero terminar mi vida ayudando a niños en los países latinoamericanos, pero no a cualquier niño, sino a niños que viven y que muchos de ellos nacen en los vertederos públicos. Usted sabe que es un vertedero público donde se pone toda la basura de toda la ciudad. Hay lugares donde se amontonan. Ahí hay pequeñas casuchitas y hay familias enteras que viven, que comen, se visten de la basura. Los niños se visten de un tenis shoes de un color y de otro tenis shoes de otro color. Y encuentran ropa, encuentran zapatos, encuentran comida y comen de ahí, viven de ahí. Los niños no van a la escuela. Los partidos políticos no hacen nada por ellos, los gobernantes no hacen por ellos, las iglesias no hacen nada por ellos. Yo he llamado a Perú a muchos amigos pastores y les he dicho, por favor, pónganme en contacto con
algún ministerio que trabaja con ellos y hasta ahora no encuentro a nadie que trabaja con ellos. Porque yo les he dicho, aunque yo no pueda ir, yo puedo enviar una cierta cantidad de dinero cada mes. Pero que alguien vaya y les compre ropa, que alguien vaya y les dé una educación básica, primaria, por lo menos, a esos niños. Hay más, hermanos, para hacer. No te encierres en un egoísmo, ¿verdad?, conformista, que solamente pensando en ti, en ti, en ti. No, yo le pido a Dios mucho dinero, pero le digo, Señor, yo no lo quiero para mí. Le he dicho, Señor, si tú me das mucho dinero en este tiempo de mi mujer, yo lo voy a invertir en niños. Lo voy a invertir en niños de Latinoamérica. Y por supuesto voy a comenzar, quizás por ser mi país, comenzar por Perú. Y en marzo tenemos una posible visita a Perú, donde mis hijos, uno de nuestros hijos nos quiere regalar un viaje a Perú. Y estoy queriendo aprovechar ese viaje para hacer contactos, nuestros primeros contactos, para ver cómo visitamos el vertedero más grande del mundo. Y por lo menos ver la necesidad y traer la necesidad en nuestra mente y en mi corazón, para que comencemos a trabajar aquí, para que en el futuro podamos ayudar a esos niños. Niños nacen y mueren en los vertederos. Cuando yo veo a mi nieto, el cuarto que tiene, la ropa que tiene, la cama, la cuna que tiene, la comida que tiene, el cuidado que tiene en la escuela, el cuidado de sus padres, el cuidado de sus abuelos. Mis dos nietos no les falta absolutamente nada, no solo de lo material, tienen sus padres, sus abuelos, su familia, tienen mucho amor nuestros nietos. Quizás lo más que nuestros nietos tienen es amor de sus padres, de sus abuelos y de toda la familia. Cuando yo veo en algunos medios, ¿verdad?, puedo ver las familias, los niños que nacen allá, que mueren. Algunos niños, algunas ciudades están en alturas, donde los vertederos, por supuesto, están en esas alturas, casas con medios techos, los niños muriéndose de frío, agarrando todas las enfermedades del basural, del vertedero. Me da tanto dolor, pero también tengo tanta gratitud que mis hijos tuvieron todo lo que necesitaban tener en su infancia y ahora mis nietos tienen lo mejor en su infancia. Pero hay niños que nos necesitan. Yo creo que hay mucho más para nosotros, pero que no solo es para nosotros, que es para compartirlo con personas que tienen grandes necesidades. Así que tal vez Dios te está hablando a ti. Tú puedes hacer mucho, pero para lograr eso mucho, suelta el confort que tienes ahorita. Suelta el confort que tienes ahorita. Suelta, ¿verdad? ¿Qué es? No sé. Pero creo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros de forma diferente, con la misma palabra, con el mismo mensaje. Y a los cientos de personas que nos ven por internet, nos está hablando de forma diferente, pero con la misma palabra. Así que, ¿quieres volar alto? Amén. ¿Quieres volar alto? Sí. Te voy a cortar las ramas. Corta. Suéltate de las ramas. Suéltate de las ramas si quieres volar alto. Si no, estarás siempre allí. Pero bueno, en segundo lugar, del riesgo, miren, se puede hablar mucho más, muchos ejemplos bíblicos. No les he hablado de los muros de Jericó con Josué. No les he hablado de Pedro, les hablé un poquito de cuando salió de la barca. No les he hablado del riesgo que María y José tomaron cuando se le apareció el ángel y les dijo, van a tener un hijo. Ustedes, uno lo lee, pero no se imagina el riesgo que ellos tenían que tener para cubrir las expectativas de Dios, ¿verdad? Hay mucho, pero solamente quiero dejarles hasta aquí. Número 2. El Señor en la palabra dice, por la fe Moisés dejó a Egipto. Número 1, el hábito número 1 para que desarrolles tu fe es el hábito de dejar, de soltar. Riesgo, eso se llama riesgo, soltar se llama riesgo. Y dice que él no tenía
temió la ira del rey. O sea, era un hombre valiente. El segundo hábito que debemos desarrollar es el hábito del valor o el hábito de la valentía. Uno dice, eso es una virtud. Hay gente que nace con eso. Oh, qué bueno por ellos, por aquellos que nacieron con la virtud del valor. Pero déjenme decir una cosa, yo nací sin esa virtud. Yo desde niño, era un niño flaco, muy flaco. Ahora ya tengo mis kilitos extra, pero de niño hasta todavía cuando me casé con mi esposa y por muchos años, ya casado, yo era muy delgado. No, gracias a Dios, no era enfermizo, nunca he sido enfermizo, pero sí flaco y debilucho, ¿verdad? Flaco y debilucho. Y también he sido debilucho, no solo físicamente, sino debilucho emocionalmente, espiritualmente. A mí me daba muchos temores quedarme solo en la casa, dormir sin luz, ¿verdad? A los 11, 12 años me daban unas pesadillas que sentía como alguien entraba invisible a mi cuarto y me presionaba la cabeza contra la almohada donde estaba acostado y me dolía increíblemente la cabeza cuando este ser invisible me presionaba la cabeza. Entonces crecí con muchos temores. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Mi mamá, una mujer que muy enfermiza, muchas veces en el hospital. Una niñez difícil después que murió mi papá. Entonces me fui desarrollando con muchos temores. Honestamente, yo no sé cómo le dije a esta muchacha que yo estaba enamorado de ella. Porque mi mamá me decía, sal, vea afuera, anda con tus amigos, camina por el parque, ve. Venían mis tías y decía, sobrino, ve. Amigos venían, me tocaban la puerta cuando era niño, jovencito, y yo hablaba con ellos en la puerta de la casa, luego se iban y yo me quedaba. Y mi mamá me decía, ven con tu amigo, sal. No, yo le tenía miedo. Cuando fui a Lima y vi esas calles inmensas, yo tenía miedo, tenía pánico de la ciudad, de la gente, de todo. Hasta ahora todavía tengo rezago de muchos temores que desarrollé en mi infancia. Fui una persona con muchos temores y tuve que aprender a superarlos. Tuve que desarrollar ¿y cómo se desarrolló? ¿Cómo tú superas los miedos? Con lo opuesto, con el valor, teniendo el valor para enfrentarlo. Ok, no vamos a decir valor. ¿Cómo superamos los miedos? Enfrentándolos. Pero ¿qué significa enfrentar un miedo? Valor, valentía. Valor, valentía no es la ausencia de temores. Hay personas que dicen, mira, esa persona es muy valiente, no le tiene miedo a nada. Eso no es valor. No tenerle miedo a nada no es valor. No sé cómo se llame, pero no es valor. Pero sí estoy seguro que no se llama valor, no es valentía. Valentía es, miren, esa persona le tiene miedo a todo, pero sin embargo se arriesga a todo. Wow, eso es valor. Yo le tenía miedo a los aviones, y no para menos, y no es para menos. En un viaje que hacía de Bogotá a Panamá, le cayeron 3 rayos al avión en que yo iba. Y tú no te imaginas cuando le cae un rayo a un avión. Cuando le cae un rayo a un avión, el avión se zamaquea, se estremece, todo le suena, los asientos arriba, tú sientes, le cayó uno. Como al minuto, le cayó otro, y el avión, a los minutos le cae un tercer rayo. Entonces, tampoco no es que yo he desarrollado miedo por nada, ¿verdad? He desarrollado miedo porque he hecho frente he estado en circunstancias graves, difíciles. Uno de esos rayos pudo haber partido el avión en que volaba. Entonces, ya desde antes yo tenía miedo a volar en avión, pero cuando en esa oportunidad le cayeron 3 rayos al avión, imagínense, el miedo que yo tenía a volar en un avión se disparó. Se elevó, se fortaleció el miedo. Y por años la gente me decía, pero ¿por qué no vas a Perú?
un día me decidí y dije, yo voy a comenzar a volar en aviones. De hecho, una compañía comenzó a contratarme varias veces al año para que yo le dé conferencias, ¿verdad? Entonces ellos nos compraban los tiquetes de avión, y aquí en Estados Unidos se acostumbra a volar haciendo escala para que salga más económico el pasaje. Vas a una ciudad y de ahí a otra, ¿verdad? Y a veces son escalas de 3 ciudades diferentes, 3 de ida, 2 de vuelta, o 2 de ida y 3 ciudades de vuelta. Bueno, la cosa es que qué complicación. Mientras yo más me subía a los aviones, menos miedo le tenía. Mientras más horas del vuelo pasaba, menos miedo tenía. Así que yo me di cuenta que el valor número uno no es la ausencia de miedo, sino es la capacidad de hacerle frente a los miedos a pesar del miedo, a pesar de que le tienen miedo. Número uno. Y número dos, ¿cómo lo superas? Enfrentándote lo más posible que puedas, la mayor cantidad de veces posible. Así que mientras más volaba, mientras más horas del vuelo pasaba, mi temor iba disminuyendo, mi valor iba aumentando, mi valor iba a la alza, mis miedos iban a la baja, iban disminuyendo. Así que me di cuenta claramente, Dios hablando y me dijo, si tú desarrollas el hábito del valor, tu fe se va a aumentar, ¿verdad? Así que ahora yo le digo a mi esposa, extraño volar, porque hace tiempo que no viajamos en avión. Yo le digo, antes me daba miedo y trataba de evitar volar. Ahora estoy buscando volar, ahora estoy deseando hacerlo, ¿verdad? Ahora extraño, ya un viajecito. Todos estos últimos 2 años, aunque el año pasado creo que fuimos a Panamá, ¿verdad? Pero desde el año pasado le estoy diciendo, extraño un viajecito en avión, extraño un viajecito en avión. Así que, mis queridos hermanos, desarrolla el hábito del valor. ¿Y cuál es la manera como desarrollar el hábito del valor? Haciéndole frente a tus miedos. Te voy a contar cómo le hice frente a este miedo de volar en avión hace unos 20 años atrás. Mis hijos sabían siempre que yo le tenía miedo a volar en avión. Entonces, en el año 2000 tal vez fue en el 99, unos amigos muy amados, ella y mi tía, son tíos nuestros, en ese tiempo vivían en Oregon, en un pueblito que se llama Sisters, hermanas, que está en el medio del estado de Oregon, en la parte más alta de Oregon, las montañas, hermoso lugar. Y para el mes de marzo nos invitaron a ir a pasar una semana con ellos. Ellos en ese tiempo tenían un hotelito que se llama Bed and Breakfast. Aquí es muy común tener una casa grande, ¿verdad? El esposo tiene un trabajo, la esposa se dedica al Bed and Breakfast. Ellos tenían una casa bien enorme y daban hospedaje y daban desayuno, ¿verdad? Camp y desayuno significa eso. Daban camp y desayuno, cobraban por eso. Este tío era, en ese tiempo daba clases en la universidad y como había sido piloto de la Segunda Guerra Mundial o algo por ahí, o en la Guerra de Corea, no me acuerdo en qué tiempo él sirvió, pero él era un piloto. Así que él tenía una avioneta en el pueblito de Sister, y a sus clientes, por un pago extra, él les podía dar un tour de 2 horas por la mitad por el estado de Oregon. Entonces él dice, mañana les doy el tour. Yo decía, Señor, que no llegue mañana, que sea la tarde mañana, que sea la tarde mañana. Estamos hablando del 99, 2000, 2001, tal vez por esos años, ¿verdad? Que yo le tenía pánico en esa época a volar. Y llegó la noche, dice, mañana tempranito nos levantamos y yo le doy el tour, que sea la tarde la noche, que sea la tarde mañana. Llegó la mañana, ay Dios mío, llegó la mañana, todo tiene su hora, que llega, cada cosa llega, llegó la hora. Nos fuimos, ahí estaba cerquita, al frente de la casa estaba el aeropuerto, donde estaban los amigos pequeños. Y primero va mi esposa con mis hijos,
y yo me quedo con la niña más pequeña para la segunda vuelta, y eran 2 horas, ¿verdad? Y esperamos 2 horas y yo veo que ya viene el avión con el tío, con mi esposa y con mi tío y la dona. Y ahora subo yo con mi hija, y también subió mi esposa y uno de mis hijos también creo que subió para la segunda vuelta. Hermanos, yo estaba ahí que me agarraba así de la puerta del avioncito y con la otra mano del asiento. Yo iba ahí, un avión pequeñito, ¿verdad? Una hoja en el aire, una hoja en el aire. Y entonces hay que ponerse aquí unos equipos para poder hablar, porque ahí uno no se escucha si hablan, hablar todo, ¿verdad? Y entonces mi tío dice, ahora vamos a sobrevolar 2 volcanes, ¿verdad? Unos volcanes. Y encima de los volcanes hay unos lagos inmensos. Y dice, y no tengan temor cuando vean que el avión va a tener mucho movimiento, porque cuando pasamos por el aire frío que sube de los lagos, ¿verdad? Eso atrae al avión y van a pensar que nos estamos cayendo, pero no nos estamos cayendo, estamos volando bien. Y cuando sobrevolamos esos lagos helados, inmensos, que demoró no sé cuántos minutos atravesar uno, y luego venía otro volcán con otro lago ahí encima y sobrevolarlo también. ¡Wow! Yo llegué después de esas 2 horas, cuando aterrizó, me tiré al piso y besé el suelo. No lo podía creer que estaba vivo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Valor es hacerle frente a tus miedos. Yo me subí a ese avión. ¿Saben por qué? Porque yo le quería demostrar a mis hijos eso. Yo pensé, si yo algo bueno voy a dejarle de herencia a mis hijos, es la herencia del valor. Que ellos sepan qué es valor. Que valor no es la ausencia de miedo, de temor. Valor es la capacidad de que a pesar de tu miedo que tú le tienes a eso, lo enfrentas. Entonces, mientras más enfrentas a tus miedos, más desarrollas tu valor. Al desarrollar valor, tu fe se está hinchando, tu fe está creciendo. Te das cuenta que es posible vencer este miedo. Y cuando has vencido este miedo, tú has desarrollado fe para vencer un miedo más grande. Y eres capaz de hacer frente a un miedo más grande. Y cuando te das cuenta que lo venciste, a pesar de que por dentro te estabas muriendo, tu fe ha crecido a tal punto de que te das cuenta que eres capaz de poder enfrentar un problema mucho más grande. Y así es como yo entendí que cuando tú desarrollas el hábito del valor, también desarrollas tu fe como un resultado natural de ese hábito. ¿Amén o no amén? No sé si está claro, pero así es como lo entendí. Así que riesgo número 1, mientras más riesgos tomes, tu fe se va a acrecentar. Principio número 2 o hábito número 2, el hábito del valor o de la valentía. Mientras más enfrentas tus miedos, más fe vas a tener como resultado natural del ejercicio, de la disciplina o del desarrollo de este hábito. Así de simple, hermano. Así de simple. Imagínense el valor que tendría Moisés para sacar a todo ese pueblo. Moisés había tenido algún tipo de experiencia como estadista, como gobernante, como alcalde, como representante de su pequeña comunidad. ¡Jamás! ¿Cómo es que se le ocurre a Dios llamar a un hombre que no tenía estudios? Sí, había estudiado en las mejores universidades de Egipto, porque era hijo de la hija del rey. Por 40 años se educó allí en Egipto, pero no había tenido la experiencia de trabajo, la experiencia gubernamental. Y a Dios le dice, pues, no te preocupes, que en el proceso te enseñe. Y así es Dios muchas veces. Él nos prepara antes de enviarnos. Pero estaremos suficientemente preparados cuando llegue el momento que Él nos envíe. Nunca estamos suficientemente preparados. El resto, ¿dónde lo aprendemos? Sobre la marcha. Sobre la marcha empezamos a aprender.
el resto. Dígame, ¿usted estuvo suficientemente preparado para el matrimonio el día que se casó? No me diga que sí, porque seríamos grandes mentirosos. ¿Usted por qué se casó? No me diga porque amaba a esa muchacha. No me diga por lo maravilloso que se veía ese galán. Usted se casó por fe. Usted no lo sabía en ese momento, aún sin conocer a Dios. Usted estaba tomando ese paso por fe. Hermano, uno de los pasos de fe más grandes que el ser humano toma en la vida es el matrimonio. Tú no sabes qué va a pasar. Si ese hombre te va a pegar, si ese hombre te va a respetar, si esa mujer te va a tirar la sartén. Tú no sabes si te va a resultar esa relación. Tú no sabes si vas a terminar el divorcio. Tú no sabes qué va a pasar. Tú te casas por fe. Tú, cuando el hombre y la mujer se casan por fe. Sean cristianos o no, sean creyentes o no, sean ateos o no. La gente cuando se casa por fe. Se casa por fe. Y mide todo el valor que necesitamos en el matrimonio para poder desarrollar esa fe. Se necesita mucho valor para estar casado. Pero déjenme terminar con esto. Se necesita mucho más valor para permanecer casado. Pero déjenme todavía terminar con esto último. Pero se necesita mucho más valor para morir con la misma persona estando casados. Eso sí. Para envejecer y terminar, porque el Señor dijo hasta que la muerte los separe. Se necesita mucho valor. Vas a enfrentar situaciones tremendas, pero cada vez que tú hagas frente a situaciones tremendas, ya sea en tu matrimonio, en tu trabajo, en cualquier área de la vida, mira, vas a ir desarrollando valor. Mientras más valor desarrolles, más fe desarrolles. Es el resultado natural. Vuelvo a la métrica, a la manera de medir la fe. ¿Estamos midiendo la fe por cosas espirituales? No, por cosas naturales. Por cosas naturales. La fe se ensancha por cosas espirituales. Sí, comienza en lo espiritual. Vamos a la Biblia, ahí está la Biblia, es algo espiritual. Pero la Biblia nos lleva al ámbito natural de vida diaria. Aquí es donde tú desarrollas fe. Aquí es donde desarrollamos fe, ¿verdad? Aquí en la tierra, aquí en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Me encantaría seguir, hermanos, pero pronto tenemos más domingos. Tenemos 52 domingos en el año, ¿verdad? Así que quiero invitarles a estar puestos en pie. Dejen sus asientos. Tomen el riesgo de dejar su zona cómoda. Miren qué bueno el asiento colchonadito. Dejen confort. Arriesguense. Y tomen valor de pasar aquí adelante. Tengan valor de pasar adelante. Hay gente que le tiene miedo a hablar en público. Wow, que tienen miedo. De hecho, las estadísticas dicen que es la cantidad de gente que le tiene miedo a hablar en público es la mayoría de la gente en el mundo. Y tú dirás que este pastor es bien hablador. Ahora, pero como yo te decía, yo de niño era miedoso para todo. Miedoso para todo. Hablar en público jamás lo hubiera hecho. Yo tuve que tomar 2 cursos de hablar en público. Uno en el seminario bíblico y otro por mi cuenta, cuando ya fui más mayor, más grande. No sé si han escuchado de los cursos del Carnegie. Yo tuve que tomar el curso del Carnegie para atreverme. Por eso yo no sé cómo estoy casado, cómo me atreví a decirle a esta mujer que... pero les voy a contar rapidito. Como yo era muy miedoso para hablar, lo que hice fue besarme. Como hombre de acción. Porque me daba miedo, o sea, yo tenía temor. Entonces yo dije, si la beso y se deja besar, es que sí. Y si no, es que no. Pero no sabía cómo hacerlo. No tenía un papá en ese tiempo que me enseñe, que me adiestre. Yo adiestré a mis hijos, yo entrené a mis hijos, pero yo no tuve ese privilegio. ¿Verdad?
Yo era un niño por mi cuenta, hasta grande, fui una persona que se hizo por su cuenta propia. Los libros fueron mi maestro. Leí como loco, de niño y de joven, leí como loco. Cuando se acabaron los pocos libros en la biblioteca de mi pequeñita escuela, empecé a agarrar los diccionarios, porque ya no había, empecé por la A, y todas las palabras, y las iba leyendo, y leía el diccionario. Imagínense, porque no había más que leer. Y estos fueron mis maestros. La iglesia fue mi maestra. 3 lugares. Una vez me hicieron una entrevista para algo de una universidad, de una muchacha en la escuela, en su centro, y me dijeron 3 lugares donde usted acostumbraba a refugiarse. Y yo le dije, mis 3 refugios fueron los libros, la iglesia, por supuesto la Biblia estaba en los libros, la Biblia estaba en la iglesia. Y número 3, la televisión. Pasaba mi tiempo en los libros, pasaba mi tiempo en la iglesia, pasaba mi tiempo en la tele. Que en ese tiempo la tele comenzaba a las 3 de la tarde y se terminaba a las 7 de la noche, ¿verdad? Pero una hora y media antes de comienzo de la televisión pasaba música clásica, música instrumental. Y yo prendía la televisión y estaba en una hora escuchando música clásica y música instrumental. Y por eso cada vez que yo escucho una música clásica o instrumental, yo me la sé. No sé cómo se llama, no sé quién la toca, pero yo la reconozco. Porque ¿cuántas veces la escucharía cuando era niño? Y así aprendí a vencer mi miedo. Hay más. ¿Cómo aprendí a vencer mi miedo? Pero el otro domingo les comentaré más. Vamos ahora. Por favor, por familia, agárrense, pónganse juntos. Hermano, los niños muchas veces no nos dicen, pero están llenos de temor. Ellos están aprendiendo a conocer la vida. A veces pues, el esposo no te dice, pero ¿cuántas cosas le habrán pasado en el trabajo en la semana? Pero no te lo cuentan. ¿Cuántos temores tienen los hombres cuando se levantan en la mañana para ir a trabajar? Se van porque tienen que hacerlo, no necesariamente porque les gusta su trabajo. Tienen que hacer frente a grandes problemas, a grandes situaciones en su centro de trabajo. Todos estamos llenos de temor, pero todos también estamos llenos de receptores de la palabra de Dios que nos puede infundir el valor para que en el nombre de Jesús podamos lograr lo que nadie o ninguna otra persona va a lograr. Pero todavía no se ha escrito la mejor canción. Todavía no se ha construido el edificio más hermoso. Todavía no se ha diseñado la mejor manera de llevar un buen matrimonio. Todavía no se han hecho las grandes y mejores cosas. Tú lo puedes hacer. Pastor, no, yo soy un ramillete de temor. Esas son las personas que Dios les encanta usar. Ese es el tipo de personas que Dios le encanta usar. Para que no digas un día fui yo, sino para que un día digas fue Dios. Fue. Pero una persona que cree que no le tiene miedo a nada, Dios no lo usa porque Dios sabe que al final va a decir fui yo. Fui yo. Fueron mis fuerzas. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias. Porque, Señor, te agradas de llamar personas muy imperfectas, llenas de miedos y de temores, para usarnos hermosa y grandiosamente. Gracias. Padre, te doy muchísimas gracias, porque tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Tu palabra dice que tú escogiste lo desechado del mundo, lo débil del mundo, lo insensato del mundo, para levantarlo y para hacerlo más sabio que los sabios, más sensato que los sensatos y más fuerte que los fuertes.
Te doy muchísimas gracias, Señor, porque aún no se ha hecho la mejor iglesia, la iglesia más cerca al Nuevo Testamento, la iglesia más íntima contigo. Padre, ayúdanos a desarrollarnos y a desarrollar todo lo que tú quieres que hagamos en nuestra corta vida, Señor, para tu honra y para tu gloria, para bendición nuestra y para bendición de los que nos rodeen, Señor. Padre, te pido con todo mi corazón por estos niños que muchas veces, Señor, tienen miedo de contar sus miedos a sus padres, tienen temor de contar sus temores a sus padres. Padre, ayúdanos a desarrollarse fuertes, valientes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sean, Señor, aquellos que tomen la antorcha después de nosotros y que ellos hagan de sus vidas mejor vida de la que nosotros pudimos hacer con la nuestra, Señor. Que ellos hagan de sus matrimonios un mejor matrimonio del que yo pude hacer en mi matrimonio. Que ellos, Señor, puedan ser más saludables que nosotros. Que ellos puedan ser, Señor, que ellos puedan ser más fuertes que nosotros, que puedan lograr más que nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, que puedan, Señor, estudiar más que nosotros, que puedan volar más alto que nosotros, que puedan, Señor, avanzar más largo de lo que avanzamos nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestros niños, bendice a los varones que estamos aquí, Señor, que cada mañana nos levantamos con muchos miedos.